Gracias por asistir hoy a la segunda parte de nuestro programa sobre el significado de la existencia. En día de hoy, presentamos diversas ideas que te ayudarán a reflexionar y sacar tus propias conclusiones sobre este tema tan fundamental en nuestras vidas. Te invitamos a quedarte hasta el final, compartir tus opiniones y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras entregas. Desde tiempos inmemoriales, hemos buscado un propósito para la vida. Nos preguntamos por qué estamos aquí y qué debemos hacer para vivir de manera plena y significativa. Esta búsqueda de sentido no solo involucra nuestras mentes, sino también nuestras almas, llevándonos a explorar caminos filosóficos, religiosos, científicos y existenciales. Las respuestas al significado de la vida son variadas y dependen de diferentes tradiciones filosóficas y religiosas. Como vimos en el programa anterior, que si no lo has visto, te invitamos a hacerlo para una comprensión más completa, las respuestas a esta pregunta suelen ser muy diversas. Algunas corrientes filosóficas nos hablan de la búsqueda de la felicidad y la autorrealización, mientras que otras tradiciones religiosas nos guían hacia la conexión con lo divino y la vida después de la muerte. Una parte importante del propósito de la vida, según diversas perspectivas, es prepararnos para algo más allá de nuestra existencia material. Esto implica enfocarnos en el desarrollo de nuestras emociones y nuestra capacidad de aprendizaje. Debemos aprender a amar, lo que nos permite establecer vínculos profundos y significativos con los demás. Perdonar es esencial para liberar nuestro corazón de rencores y vivir en paz. Compadecer y ser compasivos nos conecta con el sufrimiento ajeno y nos impulsa. Son los hilos de normas y valores que tejemos con nuestras experiencias y reflexiones más profundas, guiándonos en la encrucijada entre lo correcto y lo errado. Estas guías morales nos orientan en un viaje interior, trazando una ruta íntima hacia decisiones que resuenan con nuestra esencia más genuina. Así, se despliegan ante nosotros algunos de los principios más comunes, recordándonos que nuestras elecciones no son meras acciones, sino expresiones de nuestra búsqueda constante de significado y coherencia. La honestidad, la integridad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la compasión, la lealtad, la humildad, la valentía, la perseverancia, la gratitud, la generosidad, la tolerancia. Están encerrados en una sola cosa, y esto es el amor. Puede ser visto como un valor que sustenta nuestras acciones, como la honestidad, la compasión, la generosidad y muchas otras cualidades que mencionamos. Cuando el amor guía nuestras acciones y relaciones, los valores que no solo se manifiestan, sino que también trascienden la esfera individual, conectándonos con principios universales que promueven la armonía y el entendimiento, es decir, Dios. Como veremos, es una energía que se manifiesta en el plano físico pero que trasciende al espiritual. En el tejido del alma humana se entrelazan hilos invisibles que dan forma al más profundo de los sentimientos, el amor. Es más que una mera emoción, es una conexión que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual. Surge como un lazo afectivo hacia otro ser, ya sea humano, animal, o incluso hacia causas que nos conmueven. Es un compromiso profundo que implica cuidado mutuo y la búsqueda incansable de la felicidad compartida. Desde el primer latido, se manifiesta como un anhelo de cercanía y de una intimidad que nutre el espíritu y enriquece la vida. El amor, en todas sus facetas, es un poder transformador que moldea nuestras acciones, influye en nuestros pensamientos más profundos y sustenta nuestro bienestar emocional. Es un viaje espiritual que nos lleva a explorar lo más íntimo de nuestra humanidad y nos conecta con la esencia misma de la vida. El amor fraternal se revela como un estado complejo, donde confluyen el afecto sincero, el cariño desinteresado. Es profundo y desinteresado que se desarrolla entre hermanos, ya sea de sangre o de espíritu. Este tipo de amor se caracteriza por la lealtad, el apoyo mutuo, la solidaridad y el compromiso de cuidar y proteger al otro. Es una conexión emocional basada en el respeto, la confianza y la comprensión mutua, que fortalece los lazos familiares y contribuye al bienestar emocional y psicológico de quienes lo experimentan. El amor romántico, conocido como amor eros, con su pasión ardiente y entrega apasionada,
es una llama que ilumina los corazones y nutre los sueños compartidos. Este tipo de amor se manifiesta hacia una pareja romántica, incluyendo pasión, atracción física, intimidad emocional y compromiso mutuo. Es una expresión profunda de la conexión humana, donde la atracción física y el deseo de unión emocional se entrelazan en busca de satisfacción y plenitud. El amor eros no solo une cuerpos, sino que también une almas en una danza de amor y admiración mutua, creando la posibilidad de relaciones. El amor filial, con su ternura incondicional y su protección constante, construye cimientos sólidos de confianza y apoyo. Se refiere al amor que se siente hacia los miembros de la familia, como padres, hermanos, hijos, abuelos, etc. Está basado en lazos de sangre, crianza compartida y apego emocional. El amor ágape, con su camaradería leal y su complicidad eterna, fortalece los lazos del espíritu. Esta palabra proviene del griego antiguo y se refiere a un tipo de amor desinteresado que no busca beneficio propio ni recompensa. Este tipo de amor se experimenta en el contexto de la espiritualidad o la religión, e implica amor hacia un ser supremo, hacia principios éticos o hacia una comunidad de fe. Es altruista orientado hacia el bienestar y beneficio del otro, está dispuesto a sacrificarse por el bienestar del otro, incluso sin ser correspondido. En la tradición cristiana, especialmente, se considera el amor ágape como el amor divino o el amor que Dios tiene por la humanidad, manifestado a través de acciones de generosidad, compasión y perdón incondicional. No depende de las circunstancias o de las acciones del otro para ser dado. Así el amor que experimentamos presenta diferentes facetas, en cada gesto de amor, en cada mirada cargada de complicidad, y en cada palabra dicha con sinceridad, descubrimos la huella de una fuerza que va más allá del tiempo y del espacio. Es un don del universo, un susurro divino en nuestros corazones que nos enseña que, en el amor, hallamos la plenitud de nuestro ser. También experimentamos el amor hacia los animales, las mascotas o hacia la naturaleza en general, basado en la conexión emocional y el cuidado hacia seres vivos no humanos. Existen diversas formas de definir el amor según el objeto hacia el cual se dirige. Cada manifestación del amor conlleva emociones únicas, comportamientos transformadores y significados profundos en la existencia humana. La fuerza del amor está presente en los seres vivos en la naturaleza. Es un sentimiento universal, pero a menudo se piensa en él en términos humanos. Sin embargo, el amor trasciende las barreras de especie, manifestándose de manera pura y sincera en los animales. Los animales no solo son capaces de sentir amor, sino también de expresarlo de formas que nos sorprenden y conmueven. Exploraremos las diversas formas en que los animales muestran su amor, cómo este afecto impacta a los humanos y la importancia de reconocer y valorar estas conexiones. Los animales expresan su amor de múltiples maneras, desde gestos sutiles hasta actos heroicos. Los perros, por ejemplo, son conocidos por su lealtad y afecto incondicional hacia sus dueños. Un perro puede esperar ansiosamente a su dueño todo el día, demostrando una alegría exuberante al reencontrarse, sin importar si la ausencia fue de unos minutos o de varias horas. Los gatos, aunque a menudo se les percibe como más independientes, también muestran su cariño a través de ronroneos, frotamientos y la tendencia a seguir a sus dueños por toda la casa. Los gatos también tienen la particularidad de amasar, con sus patas, un comportamiento que se remonta a su etapa de cachorros, y que en la adultez se asocia con un estado de comodidad y afecto. Entre los animales salvajes, hay numerosos ejemplos de amor y lealtad. Los elefantes, por ejemplo, forman vínculos familiares muy fuertes y son conocidos por su memoria excepcional y su capacidad para recordar y llorar a los miembros fallecidos de su manada. Los delfines también exhiben comportamientos de empatía y cuidado, ayudando a miembros heridos de su grupo y protegiendo a otros animales de posibles amenazas. La relación entre humanos y animales va más allá de la simple compañía. Estudios han demostrado que la interacción con animales puede tener beneficios significativos para la salud mental y física de las personas. Las mascotas pueden ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión,
además de mejorar la salud cardiovascular. La religión tradicional enseña que el pecado es la separación de Dios y el hombre. Ten presente este concepto porque lo retomaremos en un instante. La evolución del concepto de pecado llega a su punto máximo en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesús, ya que con su muerte se anulan los efectos del pecado. Su doctrina se basa en el amor de Dios, que cobija a todos los hombres sin distinción, narrativa que concuerda con la tesis de que la vida espiritual va más allá de ser una experiencia religiosa. En las diferentes tradiciones religiosas y espirituales, se describe a Dios como el Ser Supremo lleno de compasión, misericordia y amor incondicional hacia toda la creación. Desde una perspectiva cristiana, se enseña que Dios es amor, 1 Juan 4:8, y que su amor se manifiesta de manera tangible en el mundo a través de su gracia y perdón. Este amor no se limita a ciertas personas o grupos, sino que es universal y está disponible para todos, sin importar su pasado o sus circunstancias actuales. En el Islam, Dios es conocido como Al-Rahman, el misericordioso, y Al-Rahim, el compasivo, atributos que subrayan su naturaleza amorosa y compasiva hacia la humanidad. En el hinduismo, el concepto de Bhakti, devoción amorosa, hacia las diversas manifestaciones divinas refleja cómo Dios está intrínsecamente conectado con cada ser humano a través del amor. La naturaleza amorosa de Dios no solo se limita a las religiones organizadas, sino que también se puede experimentar de manera personal y directa a través de la contemplación, la meditación y la reflexión espiritual. Muchas personas han sentido este amor en momentos de necesidad, encontrando consuelo y fortaleza en la creencia de que son amadas y cuidadas por un poder superior. El amor de Dios es un amor que trasciende todas las barreras y fronteras. Es un amor que perdona, sana y transforma. Nos invita a amarnos unos a otros como Él nos ha amado, promoviendo la compasión, la justicia y la paz en el mundo. Todo y a todos es una fuente de consuelo y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Luego, el objetivo del alma es crecer en amor, aumentando su vibración. Las acciones que la religión define como pecado, y que afectan negativamente a otros seres vivos, van en contra de este propósito. Dios en amorosa plenitud, vibra en la frecuencia del amor incondicional. Sin embargo, cada una de las criaturas está en evolución elevando su grado de conciencia y elevado su vibración en amor, y de esta manera poder llegar más cerca de Dios. Ya a mayor amor, mayor vibración, más luz, más plenitud, más cerca de Dios. A menos amor tiene un alma, mayor la energía densa que posee, más materialista y alejada de Dios. Pero como el alma siempre está en movimiento, ella continúa a crecer y, eventualmente, salir de esas áreas densas y oscuras donde la falta de amor abunda en la forma de odio, sufrimiento y dolor. Desde esta perspectiva, el pecado es cualquier acción que genera pérdida de energía y nos aleja de Dios. También debemos tener en cuenta la relatividad del pecado. Lo que se considera pecado puede variar según la religión, la cultura y la época. Es importante tener en cuenta esta relatividad a la hora de analizar el concepto. No obstante, la vida espiritual usa fundamentos religiosos para explicar de manera clara verdades espirituales que no son difíciles de asimilar. Una de las analogías más sugerentes es la noción de alta vibración. En contextos espirituales y metafísicos, se habla frecuentemente de energías de alta vibración asociadas con estados emocionales y espirituales elevados, como el amor, la compasión y la gratitud. Esta interpretación sugiere que el amor no solo influye en nuestro bienestar emocional, sino que también podría resonar en niveles más sutiles de existencia. Como veremos más adelante, esto es de suma importancia tener en cuenta porque es la manifestación plena de la energía que determina el tipo de relación que tendremos con Dios. El amor, ese enigmático poder que atraviesa las barreras del tiempo y del espacio, se revela como una energía dinámica que moldea nuestras vidas de maneras profundas y misteriosas. Algunos lo describen como una fuerza cósmica que emana del corazón humano, capaz de afectar nuestras emociones más íntimas y nuestras relaciones más cercanas. En su esencia más pura, el amor es una vibración que se propaga y transforma todo a su paso.
como una corriente eléctrica sutil pero poderosa, puede conectar almas distantes y encender el fuego del entendimiento y la compasión. Esta energía, aunque invisible a los ojos, se manifiesta en gestos simples pero significativos, una sonrisa que reconforta, un abrazo que reconstruye y palabras que sanan heridas. Desde una perspectiva figurativa, el amor se asemeja a una energía porque impulsa cambios y movimientos en nuestras vidas. Como un viento suave que acaricia las hojas de un árbol, el amor nos impulsa hacia la felicidad y nos guía en nuestro camino de crecimiento personal. Es la fuerza que nos motiva a superar obstáculos, a perdonar y a crecer juntos en comunidad. Esta energía del amor también se manifiesta en la creación de vínculos profundos y duraderos. Como un imán que atrae cuerpos celestes, el amor une corazones de manera irrevocable, creando lazos que resisten las pruebas del tiempo y las adversidades. Es un flujo constante que nutre y sustenta, proporcionando el sustento emocional necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Así, el amor es más que una emoción pasajera, es una fuerza universal que trasciende las limitaciones físicas y conecta lo humano con lo divino. Nos recuerda nuestra capacidad de amar y ser amados, y nos invita a explorar la profundidad infinita de nuestros corazones. En cada acto de amor, en cada expresión de afecto genuino, encontramos la prueba viva de que esta energía cósmica, en toda su majestuosidad, reside en lo más profundo de nuestro ser. Es importante destacar que cuando se habla del amor como una energía, no se refiere a una forma de energía física como la luz o la electricidad, y sí a una fuerza o dinámica emocional y relacional que puede influir profundamente en nuestras vidas. En física moderna, especialmente en el contexto de la teoría cuántica de campos, es común referirse a las partículas como manifestaciones de energía. Esto se debe a que la teoría cuántica describe a las partículas como excitaciones o cuantizaciones de campos de energía que llenan el espacio. Algunos puntos clave que explican cómo una partícula puede ser definida como un tipo de energía. Como la dualidad onda-partícula, según la teoría cuántica, las partículas elementales, como electrones, fotones, etc., tienen propiedades que a veces se comportan como partículas de baja vibración y por tanto materia, composición y momento definidos, y otras veces como ondas de alta vibración, por lo tanto espíritu, con frecuencia y longitud de onda definidas. La noción de que el amor pueda ser equiparado a una forma de energía en vibración elevada es una reflexión fascinante que invita a explorar los límites entre lo tangible y lo intangible. Esta comparación resuena con profundidad en el ámbito espiritual y emocional. Desde tiempos inmemoriales, el amor ha sido descrito como una fuerza que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, capaz de transformar vidas y unir los seres. Se le atribuyen cualidades que podrían asociarse con las características de una energía en el sentido metafórico, su capacidad para mover y cambiar, su influencia en nuestras emociones más íntimas y su poder para crear conexiones profundas entre las personas. En términos espirituales, se habla a menudo de energías de alta vibración como aquellas que están asociadas con emociones positivas, como el amor, la alegría, la compasión y la gratitud. Estas emociones suelen relacionarse con estados de conciencia elevados y bienestar emocional. El amor es una energía emocional. El amor implica emociones intensas como la felicidad, la tristeza, la satisfacción, la frustración, entre otras. Estas emociones tienen una cualidad energética que puede afectar nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. El amor es una energía relacional. El amor fortalece y nutre las relaciones interpersonales. Cuando amamos a alguien, invertimos energía en mantener y cultivar esa relación, lo cual puede manifestarse en acciones concretas como el apoyo emocional, el compromiso y la intimidad. El amor es una energía vital. En algunas tradiciones filosóficas o espirituales, el amor se considera una fuerza vital que anima y da significado a la existencia humana. Puede interpretarse como una energía que impulsa el crecimiento personal, la conexión con los demás y la búsqueda de la felicidad. El amor es una energía creativa. El amor también puede inspirar creatividad y expresión artística. Muchas obras de arte, música y literatura han sido creadas como expresiones del amor y su poder transformador.
Gracias por estar hasta aquí, esperamos que el programa sea de su agrado y que sea de utilidad para tu vida. Déjanos tus comentarios, y si te parece danos un like. En el tercer y último programa de esta serie, hablaremos sobre cómo el entrelazamiento de los seres a nivel espiritual se da a partir de la relación entre la frecuencia del amor que se aplica a cada uno de nosotros y nos interconecta a todos a nivel espiritual, sus consecuencias y manifestaciones en el mundo físico y espiritual. Hasta el próximo programa.